Hay un documento judicial presentado esta semana en Estados Unidos que lo cambia todo sobre lo que creíamos saber del cártel de Sinaloa. Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como el Mini Lic, habría planeado entregar simultáneamente a Ismael El Mayo Zambada y a Iván Archibaldo Guzmán a las autoridades estadounidenses. Déjame repetir eso. Un operador de alto nivel del cártel habría intentado traicionar al mismo tiempo a los dos líderes de las facciones rivales que están desangrando Sinaloa en una guerra interna. No es especulación. Es información presentada en una demanda civil por Juan Francisco Picos Barrera, alias El Quillo, quien dice que su versión de los hechos puede revelar la verdadera dimensión de las traiciones dentro del cártel más poderoso de México. Y mientras esa bomba judicial explota en Estados Unidos, en México la violencia no se detiene. En Tlalpan asesinan a balazos a un exlíder sindical del ISSSTE. Un hombre acaba de fallecer después de haber recibido al menos 5 impactos de arma de fuego. De acuerdo a información preliminar, pues el hombre fue atacado por hombres a bordo de motocicleta. En Michoacán atacan a tiros a policías estatales dejando heridos. Aquí abastecer cargadores del R, para que te ayude Ana ahorita. En Acapulco capturan a una mujer vinculada con el ataque contra una comandancia. En Chiapas detienen a 5 presuntos integrantes del CJNG acusados de amenazar autoridades por redes sociales. Así es, fueron detenidos 6 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en la carretera de Cota, Tuxtla, San Cristóbal de las Casas, específicamente en el kilómetro 43, cuando las autoridades les marcaron el alto y posteriormente se dio la detención. Estos 6 presuntos criminales fueron ya presentados ante las autoridades por los delitos contra la salud. En el Estado de México arrestan a 2 personas más por el incendio de una tienda en Chalco que mató a un niño. Con el caso del pequeño Henry gravemente lesionado por el incendio de una tienda ubicada en Valle de Chalco el pasado 22 de febrero. Dice que aquí porque fue un niño. ¿Dónde están los uniformes masculinos? Es que no sé. ¿Dónde los hacemos más? ¿Se pueden pausar? Quiero ver sus características de su ropa. Autoridades del Estado de México detuvieron a Edgar, alias El Peluso, presunto responsable de un incendio provocado en una tienda 3B que dejó a Henry, un niño de 2 años gravemente herido. La agresión en una tienda de conveniencia en Valle de Chalco, en el Estado de México. Como aquí le hemos informado, todo esto ocurrió la noche del 22 de febrero, luego de la caída del Mencho. Un estadounidense de 22 años es detenido con más de $1 millón en metanfetamina intentando cruzar la frontera. Y un periodista revela que Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del cártel del Golfo, recibió visitas extendidas y condiciones privilegiadas en prisión estadounidense como premio por cooperar. 9 eventos en una semana. Y todos conectados por el mismo hilo. Traición como estrategia de supervivencia. Privilegios para quienes colaboran. Y violencia constante para quienes no lo hacen. Esto es lo que realmente gobierna el mundo del crimen organizado cuando quitas las capas de narrativa oficial y miras lo que está pasando debajo. Comencemos con la revelación más explosiva. Néstor Isidro Pérez Salas, el Mini Lic, es hijo de Dámaso López Núñez, conocido como el Licenciado, quien fue uno de los operadores de más alto nivel del cártel de Sinaloa. El Mini Lic creció dentro de la estructura del cártel. Conocía a todos. Tenía acceso a información privilegiada. Y según documentos presentados esta semana en cortes estadounidenses, habría planeado entregar tanto a El Mayo Zambada como a Iván Archibaldo Guzmán. ¿Por qué es esto tan significativo? Porque no estamos hablando de traicionar a un rival. Estamos hablando de traicionar a los 2 líderes máximos de las facciones que controlan el cártel de Sinaloa. El Mayo era el capo más longevo y respetado de la organización. Iván Archibaldo es el hijo mayor del Chapo y líder de los Chapitos. Entregar a cualquiera de los 2 sería considerado traición imperdonable. Intentar entregar a ambos simultáneamente es algo que nunca se había visto antes. La información sale de una demanda civil presentada por El Quillo, otro operador del cártel que está en proceso judicial en Estados Unidos. Según su versión, el Mini Lic habría estado negociando con autoridades estadounidenses para entregar a ambos líderes a cambio de reducción de sentencia y protección. No sabemos si el plan se concretó o si fue descubierto antes de ejecutarse. Pero el solo hecho de que exista esa información en documentos judiciales confirma algo que muchos sospechaban. Que la guerra interna del cártel de Sinaloa no es solo disputa territorial entre chapitos y mayos. Es una red de traiciones cruzadas donde operadores de todos los niveles están considerando entregar a sus jefes si eso les garantiza mejores condiciones con autoridades estadounidenses.
¿Por qué traicionan? Porque el modelo cambió. Durante décadas la regla de oro del narco era la lealtad. Traicionar a tu jefe significaba sentencia de muerte no solo para ti sino para tu familia. Pero cuando Estados Unidos comenzó a ofrecer acuerdos de colaboración con reducción de sentencias, protección para familiares y nuevas identidades, la ecuación cambió. Ahora traicionar puede ser la estrategia más racional de supervivencia. Porque si te quedas leal y te capturan vas a pasar décadas en prisión. Pero si colaboras, entregas información, testificas contra tus jefes, puedes salir en años en lugar de décadas. El Mini Leak entendió eso. Su padre, el licenciado, también colaboró con autoridades estadounidenses. Y ahora la nueva generación de operadores del cártel de Sinaloa está viendo que el camino más seguro no es pelear hasta el final. Es negociar tu entrega en los mejores términos posibles. Eso tiene consecuencias masivas para la estructura del cártel. Porque si todos están considerando traicionar, entonces nadie puede confiar en nadie. Y cuando la confianza colapsa dentro de una organización criminal, la violencia interna explota. ¿Qué es exactamente lo que está pasando en Sinaloa ahora mismo? La guerra entre chapitos y mayos no es solo disputa por rutas y territorios. Es guerra alimentada por traiciones, por sospechas, por el miedo de que el operador que está a tu lado ya esté negociando entregarte. Y en ese contexto la violencia es la única forma de garantizar que quienes te rodean sigan leales. O al menos que tengan demasiado miedo de traicionarte. Y hablando de traición y colaboración, llegamos al caso de Osiel Cárdenas Guillén. Es líder del Cártel del Golfo. Uno de los capós más violentos y temidos de su época. Capturado en 2003. Extraditado a Estados Unidos en 2007. Sentenciado a 25 años de prisión. Y según reveló un periodista esta semana, durante su tiempo en prisión estadounidense, recibió visitas extendidas y condiciones privilegiadas que van mucho más allá de lo que reciben prisioneros comunes. ¿Por qué? Porque colaboró. Osiel Cárdenas proporcionó información a autoridades estadounidenses sobre operaciones del Cártel del Golfo, sobre rutas de tráfico, sobre contactos en México y Estados Unidos. Y a cambio recibió trato preferencial. Visitas de varias horas con familiares. Acceso a comodidades que otros prisioneros no tienen. Y probablemente reducción de sentencia que aún no se ha hecho pública. Este es el modelo que Estados Unidos usa para desmantelar cárteles mexicanos. No confían solo en operativos militares o en extradiciones. Confían en voltear a los operadores de alto nivel. En ofrecerles incentivos suficientes para que traicionen a sus organizaciones. Y funciona. Porque cuando un capo ve que otro capo que colaboró está viviendo en condiciones privilegiadas mientras él enfrenta décadas en aislamiento, la decisión de colaborar se vuelve más atractiva. El problema es qué mensaje envía eso. Envía el mensaje de que la lealtad no paga. Que puede ser el criminal más violento de México, pero si entregas información valiosa vas a recibir trato preferencial. Y eso erosiona desde adentro las estructuras de los cárteles. Porque si tus lugartenientes saben que colaborar con Estados Unidos es el camino más seguro hacia sentencias reducidas y condiciones cómodas, ¿qué incentivo tienen para seguir siendo leales? Osiel Cárdenas ya salió de prisión. Fue deportado a México donde enfrenta otros procesos. Pero el daño ya está hecho. Porque todos los operadores de alto nivel que están siendo procesados en Estados Unidos ahora saben que hay un camino. Colaborar. Entregar información. Traicionar. Y recibir privilegios a cambio. Mientras eso ocurre en cortes estadounidenses, en México, la violencia cotidiana continúa. En Tlalpan, una de las alcaldías de la Ciudad de México, fue asesinado a balazos Luis Miguel Victoria Ramfla, es líder sindical del ISSSTE. El ataque fue ejecutado por un hombre armado que viajaba en motocicleta. Llegó. Disparó múltiples veces contra la víctima. Y se fue. Ejecución clásica. Rápida. Profesional. Sin testigos útiles. ¿Por qué asesinan a un exlíder sindical? Esa es la pregunta que las investigaciones intentan responder. Hay varias posibilidades. Opción 1. Venganza personal relacionada con conflictos sindicales. Los sindicatos en México, especialmente en el sector salud, han estado plagados de corrupción, de disputas internas, de acusaciones de malversación de fondos. Victoria Ramfla pudo haber tenido enemigos dentro del propio sindicato. Opción 2. Vínculos con crimen organizado. Algunos líderes sindicales han sido acusados de colaborar con cárteles permitiendo que usen instalaciones de salud para lavar dinero o para tratar sicarios heridos sin reportarlo a autoridades. Si Victoria Ramfla tenía esos vínculos, su asesinato pudo haber sido ajuste de cuentas. Opción 3.
Extorsión que salió mal. Es posible que estuviera siendo extorsionado y se negó a pagar. O que denunció y eso generó represalias. No sabemos cuál es la respuesta correcta porque las investigaciones siguen en curso. Pero el hecho de que ocurra en Tlalpan, en plena Ciudad de México, en una zona que se supone tiene mayor vigilancia y mayor presencia policial, confirma que ningún lugar está exento. Que la violencia vinculada al crimen organizado no solo ocurre en Sinaloa, Michoacán o Guerrero. Ocurre en la capital. En colonias donde jamás pensarías que hay operaciones criminales. Y muchas veces las víctimas son personas que nunca imaginaste que tendrían vínculos con ese mundo. Es líderes sindicales, comerciantes, funcionarios de bajo nivel. Todos potencialmente conectados con redes criminales de formas que solo se revelan cuando los ejecutan. Y en Michoacán la guerra contra fuerzas de seguridad continúa. Esta semana policías estatales fueron atacados a tiros en el municipio de Salvador Escalante. Los elementos realizaban labores de vigilancia cuando fueron agredidos por sujetos armados. Al menos un agente resultó herido. Los atacantes huyeron. No hay detenidos inmediatos. Este tipo de ataques se repiten semanalmente en Michoacán. No son eventos aislados. Son parte de una estrategia del crimen organizado para controlar territorios mediante intimidación a fuerzas del orden. El mensaje es claro. Si intentan patrullar nuestras zonas, los vamos a atacar. Si intentan establecer retenes, los vamos a emboscar. Si intentan hacer operativos, van a tener bajas. Y funciona. Porque muchos policías municipales y estatales en Michoacán simplemente evitan ciertas zonas. Saben que entrar significa riesgo de emboscada. Saben que no tienen el armamento ni el entrenamiento para enfrentar células del CJNG o de Cárteles Unidos que operan con rifles de asalto, lanzagranadas y coordinación militar. Por eso cada vez más la responsabilidad recae en fuerzas federales. En el Ejército. En la Guardia Nacional. Que sí tienen capacidad de respuesta. Pero que no pueden estar en todos los municipios todo el tiempo. Salvador Escalante es un municipio pequeño de Michoacán. Pero está en zona estratégica para el tráfico de aguacate, para rutas de distribución de drogas y para control territorial que ambas facciones criminales disputan. Los policías que fueron atacados probablemente no estaban haciendo operativo ofensivo. Probablemente solo estaban patrullando. Pero en Michoacán patrullar es suficiente para convertirte en objetivo. Porque el crimen organizado no quiere presencia policial ni siquiera simbólica. Quiere control total. Y está dispuesto a atacar para mantenerlo. Pero no todos son ataques exitosos del crimen organizado. También hay capturas. En Acapulco, fuerzas de seguridad detuvieron a una mujer presuntamente relacionada con el ataque armado contra una comandancia de la policía ministerial ocurrido semanas atrás. Ese ataque dejó instalaciones destruidas y varios vehículos oficiales quemados. Ahora hay una detenida vinculada al caso. ¿Qué papel tuvo? Eso lo determinarán las investigaciones. Pero probablemente no fue quien ejecutó el ataque directamente. Probablemente fue quien proporcionó logística, quien pasó información sobre movimientos de policías, quien coordinó el escape de los atacantes. En operaciones de este tipo siempre hay una red de apoyo. Y desmantelar esa red es tan importante como capturar a quienes jalaron el gatillo. En Chiapas la historia es diferente, pero igual de reveladora. Fueron detenidos 5 presuntos integrantes del CJNG. Uno de ellos está acusado de difundir vídeos en redes sociales donde amenazaba a autoridades. Los otros están vinculados con hechos violentos en la región. Chiapas no es territorio tradicional del CJNG. Pero en los últimos años el cártel ha expandido operaciones hacia el sur intentando controlar rutas que conectan con Centroamérica. Y parte de esa expansión incluye propaganda. Vídeos donde exhiben armamento. Donde amenazan a rivales. Donde advierten a autoridades que no interfieran. El detenido acusado de difundir esos vídeos probablemente no es operador de alto nivel. Probablemente es encargado de redes sociales. Alguien que graba, edita y distribuye contenido de propaganda del cártel. Pero su captura importa. Porque desactiva parte de la maquinaria de guerra psicológica que el CJNG usa para controlar territorios. En el Estado de México también hubo avances en investigación. Arrestaron a 2 personas más presuntamente implicadas en el incendio de una tienda en Chalco. Ese ataque causó la muerte de un niño que resultó gravemente quemado. Es uno de esos casos que genera indignación masiva. Porque la víctima no era objetivo. Era un niño inocente atrapado en un ataque que probablemente estaba dirigido contra el dueño de la tienda por negarse a pagar extorsión.
Las 2 personas detenidas se suman a otros arrestados anteriormente. Y las investigaciones continúan para identificar a todos los responsables. Porque estos casos no pueden quedar impunes. No solo por justicia para la familia, sino porque si quedan impunes envían mensaje de que puedes quemar negocios, matar niños y no va a pasar nada. Y ese mensaje alimenta la espiral de violencia. Y mientras todo eso ocurre en territorio mexicano, la frontera sigue siendo el punto crítico. Esta semana autoridades detuvieron a un ciudadano estadounidense de 22 años que transportaba más de $1 millón en metanfetamina. Intentaba cruzar desde México hacia Estados Unidos ocultando la droga en su vehículo. $1 millón en metanfetamina no es carga menor. Es operación significativa. Y el hecho de que el transportista sea estadounidense confirma algo que autoridades han señalado durante años. Que los cárteles mexicanos reclutan ciudadanos estadounidenses para cruzar drogas porque tienen menos probabilidad de ser inspeccionados exhaustivamente en la frontera. Un ciudadano estadounidense con documentos en regla puede cruzar docenas de veces sin levantar sospechas. Y eso lo hace valioso para operaciones de tráfico. ¿Cómo reclutan a estos transportistas? A veces con dinero. Les ofrecen miles de dólares por viaje. A veces con amenazas. Identifican a personas con familiares en México y los presionan. Y a veces con adicción. Reclutan usuarios de drogas que necesitan dinero para sostener su consumo. El estadounidense de 22 años detenido esta semana probablemente encaja en una de esas categorías. Y ahora enfrenta cargos federales que pueden significar décadas de prisión. Pero mañana habrá otro transportista haciendo el mismo trabajo. Porque mientras haya demanda de metanfetamina en Estados Unidos y mientras haya producción masiva en México, alguien va a estar dispuesto a cruzarla. No importa cuántos detengas. Siempre habrá otro dispuesto a intentarlo. Y en ese contexto llegamos a la captura de El Cheris, presunto integrante del Cártel del Golfo. La detención en sí no es particularmente significativa. Es un operador de nivel medio. Pero lo que importa es la respuesta. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, emitió un mensaje público destacando que la captura demuestra el impacto de la cooperación entre ambos países. No es coincidencia que el embajador comente públicamente sobre una captura. Es mensaje político. Estados Unidos está diciéndole a México: necesitamos que sigan capturando operadores de alto y medio nivel. Necesitamos que demuestren que están comprometidos con combatir al crimen organizado. Porque si no lo hacen vamos a aumentar la presión. La cooperación entre México y Estados Unidos en temas de seguridad es compleja. Hay intercambio de inteligencia. Hay entrenamiento conjunto de fuerzas especiales. Hay operativos coordinados. Pero también hay tensiones. Porque Estados Unidos quiere mayor acceso operativo en territorio mexicano. Y México resiste ceder soberanía. La captura de El Cheris y el mensaje del embajador son parte de esa dinámica. Estados Unidos celebra públicamente cuando hay resultados. Y presiona cuando considera que no los hay. Y México responde con operativos que demuestran que está trabajando. Pero la pregunta de fondo es si esos operativos realmente están desmantelando estructuras criminales o si solo están capturando piezas que se reemplazan inmediatamente. 9 eventos en una semana. Y cada uno revela algo sobre las reglas reales que gobiernan el mundo del crimen organizado cuando quitas las narrativas oficiales. El plan del Mini-Leak de entregar a El Mayo y a Iván Archibaldo te dice que la traición ya no es excepción. Es estrategia. Los privilegios que recibió Osiel Cárdenas en prisión te dicen que colaborar con Estados Unidos paga mejor que ser leal a tu organización. El asesinato del exlíder sindical en Tlalpan te dice que la violencia del narco llega a lugares y personas que jamás asociarías con ese mundo. Los ataques contra policías en Michoacán te dicen que el crimen organizado está ganando la guerra de intimidación contra fuerzas locales. Las capturas en Acapulco, Chiapas y Estado de México te dicen que las autoridades siguen trabajando, pero que cada célula desmantelada es reemplazada por otra. El estadounidense detenido con metanfetamina te dice que el tráfico no se detiene sin importar cuántos transportistas captures. Y el mensaje del embajador te dice que Estados Unidos está vigilando cada movimiento que México hace en materia de seguridad. Esa es la realidad de 2026. Un cártel de Sinaloa desangrándose en guerra interna alimentada por traiciones. Un modelo de colaboración con Estados Unidos que incentiva a operadores de alto nivel a entregar a sus jefes. Una violencia que toca a exlíderes sindicales, a niños en tiendas, a policías que solo intentan patrullar. Capturas que generan titulares, pero que no detienen las operaciones de los cárteles.
Y una frontera donde cada día cruzan toneladas de drogas, sin importar cuántos operativos se ejecuten. La pregunta no es si México puede ganar esta guerra. La pregunta es si las reglas bajo las cuales se está peleando permiten que alguien gane. Porque cuando la traición es estrategia racional, cuando colaborar paga más que ser leal, cuando cada captura se reemplaza en días, cuando la violencia toca a todos sin distinción, ¿qué significa exactamente ganar? Mientras tanto, en algún lugar de Sinaloa, otro operador está considerando si entregar a su jefe. En alguna prisión de Estados Unidos, otro capo está recibiendo privilegios por colaborar. En alguna calle de México, otro exfuncionario está siendo ejecutado. Y en la frontera, otro transportista está cruzando drogas. Esas son las reglas reales. Y mientras esas reglas sigan vigentes, la guerra va a continuar. Sin importar cuántos capos caigan. Sin importar cuántos operativos se ejecuten. Porque el sistema que produce todo esto sigue intacto. Y nadie está atacando el sistema. Solo están moviendo las piezas en un tablero que nunca cambia.